Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. Hay un lugar en Tennessee donde los muertos enseñan, y esto no es una metáfora. Es un terreno de poco más de 1 hectárea, rodeado por una valla de alambre, detrás del centro médico de la Universidad de Tennessee en Knoxville. Desde fuera no parece nada. Un solar abandonado, quizá. Un rincón olvidado de un campus grande. Pero si te acercas lo suficiente, el olor te detiene antes que la mirada. Un olor espeso, dulzón, inconfundible. Un olor que el cerebro humano ha aprendido, a lo largo de miles de generaciones, a reconocer como una señal de alarma absoluta. La señal de que algo muere o ya ha muerto y de que el proceso que sigue después de la muerte está en marcha. Lo que ocurre dentro de esa valla ha resuelto cientos de asesinatos, ha metido en la cárcel a criminales que de otra forma habrían quedado libres, le ha dado respuestas a familias que llevaban años sin dormir, esperando saber qué pasó con alguien a quien querían, y todo empezó con un error, con un hueso equivocado. Con un científico lo bastante honesto como para admitir que el campo al que había dedicado toda su carrera era, en aspectos cruciales, una mentira bien intencionada. Una disciplina construida sobre intuición y experiencia personal, pero sin los cimientos sólidos de la observación sistemática que toda ciencia necesita. Su nombre era William Bass. Lo que construyó tras aquella admisión cambió la historia de la ciencia forense de manera permanente, y lo que construyó era, en esencia, una idea muy simple. Si quieres entender la muerte, tienes que estar dispuesto a mirarla durante horas, durante días, durante meses. A documentarla con la paciencia del naturalista que registra una migración o el despliegue de una flor. Esta es la historia de ese hombre, de su error y del lugar imposible que nació cuando decidió no apartar la vista. William Bass nació en 1928 en Staunton, Virginia. Estudió antropología física en la Universidad de Kentucky, completó su doctorado en la Universidad de Pensilvania y llegó a la Universidad de Tennessee en los años 60 como jefe del departamento de antropología. Su especialidad era la osteología forense, la lectura de los huesos como si fueran textos. A partir de un esqueleto solo, Bass podía determinar la edad aproximada en el momento de la muerte, el sexo biológico, la estatura, indicios de enfermedad o lesiones, y en muchos casos la ascendencia probable del individuo. Era extraordinariamente bueno en ello. Podía sostener un fémur en la mano y, en cuestión de minutos, reconstruir un perfil humano completo a partir de marcas que para cualquiera otro eran inexistentes. Durante 2 décadas trabajó con las fuerzas del orden en todo Tennessee y los estados vecinos. Llamaban a Bass cuando tenían restos que no podían identificar y él acudía, examinaba los huesos y les daba una respuesta. La persona murió hace aproximadamente 6 meses. Mediana edad, varón, estatura media. La policía confiaba en él, los fiscales confiaban en él, los jueces confiaban en él. Nunca les había dado motivos para desconfiar. Sus informes habían servido para condenar a culpables y para exonerar a inocentes. Su reputación era impecable. Y entonces llegó la Navidad de 1977. Y aquella reputación, y con ella la confianza en toda una disciplina, recibió un golpe del que Bass no se recuperaría sin una transformación completa de su manera de pensar. Condado de Wilson, Tennessee. La policía recibió un aviso sobre una tumba profanada en un cementerio de la Guerra de Secesión. Cuando la abrieron, encontraron restos parcialmente momificados. Aún quedaba tejido blando. La ropa que vestía el cuerpo no correspondía al periodo de la Guerra Civil. Llamaron a Bass. Bass examinó los restos, el estado del tejido blando, la coloración, la aparente frescura de la materia orgánica. Concluyó que la persona había muerto hacía menos de 1 año, probablemente un asesinato reciente, con el cuerpo colocado en una tumba antigua para ocultarlo. La policía abrió una investigación a fondo. Empezaron a revisar desapariciones recientes, a hablar con familias, a seguir el hilo de un crimen que, según el mejor antropólogo forense del estado, era prácticamente nuevo. Semanas más tarde, la verdad salió a la luz. La tumba pertenecía al coronel William Shea, un oficial confederado muerto en la batalla de Nashville el 16 de diciembre de 1864. El cuerpo tenía 113 años. Bass se había equivocado en más de un siglo. La preservación del tejido blando, la coloración inusual, todo eran artefactos de unas condiciones de enterramiento específicas que a él nadie le había enseñado a interpretar, porque nadie las había estudiado sistemáticamente.
El ataúd era de hierro fundido, herméticamente cerrado, y eso había transformado el cuerpo de una manera para la que los manuales no tenían respuesta. Esa noche, Buzz se hizo una pregunta que no podía contestar. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podía un especialista con 20 años de experiencia fallar por más de un siglo? La verdad incómoda era esta: el problema no era Buzz, el problema era la ciencia misma. La tafonomía forense, el estudio sistemático de lo que les ocurre a los restos humanos después de la muerte, apenas existía como disciplina. Los científicos forenses trabajaban desde la intuición, desde la experiencia anecdótica, desde tablas generales construidas sobre supuestos que casi nunca coincidían con las condiciones reales del terreno. Un cuerpo enterrado en Tennessee en verano se descompone de una manera radicalmente distinta a uno enterrado en invierno, o dejado al aire libre, o sumergido en agua, o sellado en el maletero de un coche. Pero nadie tenía los datos, nadie había mirado. La disciplina había crecido durante un siglo sin que nadie se sentara a observar la descomposición humana de manera metódica, y Buzz decidió, aquella noche, que alguien tenía que hacerlo. En 1981, la Universidad de Tennessee aprobó la propuesta de Buzz. Le cedieron un terreno boscoso de poco más de 1 hectárea detrás del centro médico, sin instalaciones especiales, sin un laboratorio construido a propósito. Solo terreno, árboles, una valla de alambre y un nombre oficial que nadie usaría: la Instalación de Investigación Antropológica. El nombre con el que el mundo lo conocería vino después, de una novela de Patricia Cornwell, la novelista de género negro que lo visitó en los años 90 y escribió sobre el lugar con un apodo que se pegó al instante: La Granja de Cuerpos. Un nombre que horroriza a los burócratas y que captura, con una honestidad brutal, exactamente lo que es. La propuesta de Buzz a sus colegas fue directa y fue recibida con horror generalizado. Necesitamos saber qué le ocurre al cuerpo humano después de la muerte en condiciones controladas y documentadas: temperatura, humedad, exposición solar, presencia de insectos, composición del suelo. Necesitamos cuerpos donados reales, colocados en escenarios distintos y observados de manera sistemática a lo largo del tiempo. Sin estos datos, estamos adivinando, y cuando adivinamos, los asesinos salen libres. Los vecinos protestaron, la administración dudó. Buzz amplió el programa existente de donación de cuerpos para fines médicos y explicó a las familias lo que significaría esa donación: no un quirófano, sino un estudio de la transformación. El primer cuerpo llegó en el verano de 1981, un hombre de mediana edad donado por su familia. Buzz y sus estudiantes lo colocaron en el suelo bajo el sol de Tennessee y empezaron a mirar. Lo que descubrieron fue, al mismo tiempo, fascinante y profundamente perturbador. La descomposición no es un proceso uniforme, es una coreografía entre el cuerpo y el entorno, dirigida por la temperatura, la humedad, la luz solar y la precisión extraordinaria de los insectos. Las moscas llegan primero, a veces en cuestión de minutos tras la muerte. La mosca de la carne, o moscarda, detecta los gases de la descomposición a cientos de metros de distancia y deposita sus huevos en los orificios naturales: ojos, nariz, boca. En el calor del verano de Tennessee, esos huevos pueden eclosionar en menos de 24 horas. Y lo que sale de ellos, las primeras larvas, inicia una cadena biológica tan precisa que con los datos correctos puede servir de reloj. Un cuerpo dejado a plena luz del sol en un verano de Tennessee alcanza lo que los científicos forenses llaman descomposición activa en 36 horas. El mismo cuerpo, en invierno, tarda 2 semanas en llegar a la misma fase. Un cuerpo sumergido en agua fría puede permanecer en un estado de conservación superficial durante meses, pareciendo, a ojos no entrenados, alguien que acaba de morir hace poco. No eran teorías. Eran observaciones registradas sistemáticamente, temporada tras temporada, año tras año, con docenas de cuerpos en docenas de condiciones. Los estudiantes de Buzz llenaban libretas con fotografías, mediciones, pesos, temperaturas y muestras de insectos. Cada cuerpo era un experimento, y cada experimento, con el tiempo, se convertía en un dato que cambiaba una conclusión equivocada anterior. Los insectos resultaron ser los relojes más precisos de los que dispone la ciencia forense. La entomología forense existía antes de la granja de cuerpos, pero era imprecisa y generalista.
Bass y sus colaboradores documentaron los ciclos de colonización de cada especie de insecto con exactitud quirúrgica. La moscarda completa su ciclo entero, desde huevo a larva, a pupa, a adulto, en exactamente 18 días en condiciones de verano a 25 grados Celsius. Si los investigadores encuentran larvas en fase 3 sobre un cuerpo y conocen la temperatura media de los días previos, Bass podía calcular el momento de la muerte con una precisión de horas, no un rango de semanas, horas. Un detective en una escena del crimen ya no recibía un dato vago, sino una ventana temporal estrecha capaz de demoler una coartada o de sostener un veredicto. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. Esto transformó el trabajo forense de manera inmediata y medible. Antes de la granja de cuerpos, un detective que llegaba a una escena con restos muy descompuestos oía del científico forense lo siguiente: esta persona murió en algún momento entre hace 2 semanas y 2 meses. Inútil para establecer una coartada, inútil en un juicio, inútil para la familia que espera una respuesta. Después de la granja de cuerpos, esta persona murió un martes, probablemente entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. La diferencia entre esos dos niveles de precisión es la diferencia entre un caso que se archiva sin resolverse y un caso que termina en una condena. Piensa en lo que esa diferencia significa en la práctica. Una mujer desaparece en agosto. Su marido dice que hizo las maletas y se marchó. No hay testigos. Su coche aparece en el aeropuerto. 3 semanas después, un cazador encuentra restos en un bosque a 12 kilómetros de la casa familiar. Bass examina la escena, los insectos presentes y ausentes, la vegetación alrededor del cuerpo, el patrón de dispersión de los huesos. Su respuesta: esta mujer murió hace 22 a 26 días, no 72 horas, 22 a 26 días. La coartada del marido no cubre ese periodo. El marido es condenado. Un crimen que, con las herramientas antiguas, habría quedado sin resolver, se convierte en un caso cerrado por culpa de un conocimiento que antes no existía. Esto se repitió y se repitió. Los datos de la granja de cuerpos llegaron a los tribunales de toda América. Los abogados defensores cuestionaban la metodología. Bass respondía con paciencia: hemos observado cientos de cuerpos en todas las estaciones, bajo todas las condiciones que se dan en esta región. Hemos publicado nuestros métodos. Otros investigadores han replicado y validado nuestros hallazgos de manera independiente. No les estoy dando una opinión, les estoy presentando ciencia. Los jurados entendieron la diferencia, y los jueces empezaron a aceptar como prueba una disciplina que apenas una década antes habría sido rechazada como especulación. La investigación se extendió mucho más allá del reloj de los insectos. Bass y sus colaboradores documentaron el depósito de grasa que los cuerpos en descomposición dejan en el suelo bajo ellos, una sombra química detectable durante décadas, potencialmente durante siglos. Estudiaron los patrones de fragmentación de los huesos según el tipo de terreno. Documentaron los efectos de los perros y los coyotes sobre los restos dispersos por carroñeros. Identificaron la decoloración específica del suelo en los lugares de enterramiento, una coloración que puede detectarse en fotografía aérea y que permite a los investigadores encontrar tumbas que no dejan ningún rastro visible en la superficie. Cada hallazgo era otra herramienta puesta en manos de las personas que tratan de encontrar la verdad. La investigación también cambió la forma en la que los investigadores abordan las escenas que han sido deliberadamente manipuladas. Un cuerpo movido después de la muerte deja un registro químico en el suelo distinto al de uno que nunca fue movido. Un cuerpo quemado deja un patrón específico de fragmentación ósea que difiere del de un incendio accidental. Una tumba que ha sido alterada y rellenada, incluso años después, conserva una firma medible en la compactación y la química del suelo. Estos hallazgos no vinieron de la teoría, sino de la observación cuidadosa y repetida, en condiciones que la mayoría de la gente encontraría intolerables tan siquiera durante una hora. Los investigadores de Bass pasaban semanas en el campo, cuaderno en mano, describiendo procesos que el resto del mundo preferiría ignorar. Y estaban los donantes, las personas que en vida decidieron que sus cuerpos debían formar parte de este trabajo. Cada semestre, nuevos estudiantes de antropología forense, entomología, química del suelo y criminología llegaban a la instalación con cuadernos y fichas de observación y aprendían a leer la descomposición como si fuera un texto.
Aprenden a ver lo que la mayoría de la gente se entrena toda la vida para no ver, y se llevan ese conocimiento a carreras que con certeza les darán un nombre a personas que de otra manera seguirían siendo anónimas. Los donantes hicieron eso posible, lo eligieron, firmaron los papeles, hablaron con sus familias, decidieron que después de la muerte querían seguir siendo útiles a los vivos. Algunos de esos donantes eran policías retirados que habían visto de cerca casos sin resolver y querían que otros no sufrieran la misma frustración. Otros eran médicos, científicos, profesores. Muchos eran personas corrientes que, leyendo sobre la granja de cuerpos en un periódico, sintieron algo parecido a una llamada silenciosa. Nadie les pagaba, nadie los celebraba en vida. Sabían que después de la muerte, sus cuerpos serían colocados al aire libre en el bosque bajo el sol y observados durante meses. Y aún así firmaron. Esa decisión, repetida durante décadas por cientos de personas, es uno de los actos colectivos de generosidad más extraños y más conmovedores de la historia reciente de la ciencia. El legado de lo que Bass construyó es difícil de cuantificar por completo. Los casos resueltos usando las metodologías desarrolladas en la instalación superan el millar en forma documentada. Los casos no documentados son imposibles de contar, porque la ciencia que Bass creó se ha integrado tan profundamente en la práctica forense estándar que ya no se cita como algo con un origen. Simplemente es lo que los científicos forenses saben. Hoy, instalaciones modeladas sobre la original funcionan en 7 estados americanos, entre ellos Carolina del Norte, Texas, Colorado e Illinois, cada una en un ecosistema distinto, porque la descomposición varía con la geografía y el trabajo de documentación no está nunca completo. Bass se retiró de la enseñanza activa en el año 2000. En el 2003 publicó unas memorias tituladas The Axe Acre, la hectárea de la muerte, que se convirtieron en un éxito de ventas inesperado. En ellas escribió: la muerte es el único acontecimiento universal, todo el mundo la experimenta. Creo que en nosotros hay una necesidad profunda de entenderla, de darle sentido, de no apartar la mirada. La granja de cuerpos le da permiso a la gente para no apartar la mirada, y eso, curiosamente, no les deprime, les libera. Les quita el miedo paralizante a aquello de lo que nadie habla y pone en su lugar algo parecido a un conocimiento sereno. Lo que Bass construyó es paradójico y en su paradoja es hermoso, un lugar dedicado enteramente al estudio de la muerte que produce como consecuencia vida. Los nutrientes liberados por los cuerpos en descomposición enriquecen el suelo, las plantas crecen más fuertes cerca de los lugares de deposición, los insectos proliferan. Los pájaros acuden a comer esos insectos. El ecosistema local dentro de esa valla de alambre es extraordinariamente denso y está extraordinariamente vivo. Un ciclo completo. La muerte alimentando a la vida reclamando la muerte. El motor más antiguo del mundo, funcionando como siempre ha funcionado, observado ahora por primera vez con el cuidado suficiente como para ser entendido. Este es el episodio 50 de Synoptic Historias. 50 historias. 50 veces nos detuvimos delante de algo oscuro, o complicado, o incómodo y decidimos no apartar la vista. Esa decisión tiene un coste. Entender el mundo en profundidad exige estar dispuesto a equivocarse, a empezar de nuevo, a quedarse delante de aquello que los demás prefieren no ver. La ciencia que resuelve crímenes que de otra manera quedarían impunes se construyó exactamente sobre esa disposición. El error de un científico. Un ajuste de cuentas honesto con los límites de lo que sabía. Un campo, 1,5 hectáreas detrás de una valla de alambre en Tennessee. A lo largo de 50 episodios, las historias fueron distintas en cada detalle e idénticas en una sola cosa. Todas eran sobre lo que pasa cuando alguien se niega a aceptar que la verdad es inalcanzable, o demasiado difícil de encontrar, o demasiado perturbadora para decirla en voz alta. Un médico en Italia que vio morir a su familia y no dejó de preguntarse por qué. Un físico que mantuvo las matemáticas honestas cuando todo el mundo prefería el atajo elegante. Un astronauta girando en el espacio que siguió siendo metódico cuando el pánico habría sido más fácil. Personas que miraron directamente a la cosa y no pestañearon. Esa negativa es el único hilo que recorre las 50 historias. Es el único que importa. Detrás de esa valla en Knoxville, los muertos siguen enseñando. Las familias reciben respuestas que habían dejado de esperar. Se les devuelven los nombres a personas que habían quedado reducidas a pruebas. La verdad que parecía enterrada se encuentra.
De eso ha tratado siempre esta serie, no de la oscuridad en sí, sino del acto de mirarla directamente el tiempo suficiente, con el cuidado suficiente como para que algo se aclare, algo se vuelve sabido que antes no lo era. Eso al final es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Eso al final es suficiente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por no apartar la vista. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.